Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que, orando a Dios, el Señor plantó en mi corazón justo para este día y para este momento. Y es una palabra bien especial. Imagínense que hace un tiempo estaba organizando mi oficina en mi casa y también mi oficina en la iglesia. Entonces llevé algunas cosas de mi oficina en casa para la iglesia, y en el espacio que me quedaba libre decidí hacer un lugar para orar y para leer. Entonces fui a una tienda de muebles, me compré un sofá muy cómodo y quería una mesa en la que pudiera colocar mi Biblia, mis libros y mis lapiceros. Y me encontré con una mesa bellísima. La compré, pero venía como vienen ahora casi todas las cosas. Ahorita tú compras y tienes que armarla en tu casa. Entonces, cuando me entregaron la mesa, eran literalmente 2 cajas. Yo llegué a la casa, saqué una de las cajas, era la parte superior, y en otra caja habían 3 patas. Yo las ajusté, las amarré, las puse, y lo que me sorprendió es la cantidad de peso que puede resistir aquella mesa tan solo usando las 3 patas. Y lo interesante es que cuando le puse una, no se paraba. Cuando le puse 2, tampoco. Pero solo hasta cuando tuvo las 3, tuvo la consistencia para estar firme y resistir todo lo que yo le iba a poner. Y esto que le estoy contando me resulta supremamente valioso para ilustrarle las 3 fundamentos para la palabra de la cual hoy vamos a hablar. Me encontré en la Biblia leyendo un capítulo de Proverbios con 3 bases que soportan a una persona que toma la decisión de vivir de manera sabia. Usted puede vivir siendo una persona del común, podría vivir siendo una persona necia, pero también podría escoger vivir como una persona sabia. Y yo quisiera llevarle a pensar en esto a través de la palabra del Señor. El capítulo del que le estoy hablando se llama Proverbios y está en el número 19, y voy a leer 3 versículos. El primer versículo es el versículo número 2, que dice: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Voy a pedirle que por favor lea estos versos de la palabra fuerte conmigo a la cuenta de 3. ¿Están listos? 1, 2 y 3. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Aquí hasta la primera pata de la mesa. Voy con la segunda. ¿Cuántas le dije que eran? 3. Vamos con la segunda. Ahora, versículo número 8 del mismo capítulo dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran entendimiento prosperarán. ¿Dónde se quedaron los lectores que estaban leyendo fuerte? Vamos, 1, 2, 3. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran entendimiento prosperarán. Ahora nos falta una pata para armar la mesa. Último versículo es el versículo número 20 del mismo capítulo. Dice: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Amén y amén. Si ya leyó la pantalla del fondo, ya descubrió cómo se llama la palabra de hoy, pero haga de cuenta que no sabe. La prédica de hoy se llama 1, 2, 3. Aprende a vivir sabiamente. Dele un codazo al que tiene al lado, así pasito, y repítale la palabra de hoy a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aprende a vivir sabiamente. De acuerdo a su mayor virtud, ¿cómo se llamaría usted? A ver, por ejemplo, tú, ¿cuál es tu nombre, hijo? Aarón. Quienes conocen a Aarón, si yo les dijera, descríbame a Aarón en una palabra buena, ¿qué dirían? Dirían: Aarón es paciente. Eso es de los que es bueno para ir a pescar. Deja una caña ahí y puede esperar horas hasta que el pescado muerda el anzuelo. Otros podrían decirle en un buen sinónimo: este es alguien amoroso.
Podrían decir, este es alguien alegre. La pregunta es, ¿cuál sería la palabra que lo calificaría usted, ese adjetivo, si tuviéramos que usarlo en algo negativo? Por ejemplo, ¿a usted cómo lo llamarían? ¿Dirían el malgeniado? ¿El impuntual? ¿El desordenado? ¿El que por todo le da rabia? ¿El amargado? ¿El peleón? ¿Cómo se llamaría usted? A ver, respóndame, piénselo ahí donde está sentado. Note que nosotros, de acuerdo a la forma en la que vivimos, construimos una reputación. Y lo que hoy quiero enseñarle es, a través de la palabra, cómo cada uno de estos tres fundamentos harán que poco a poco y paso a paso, yo quiero que cuando mencionen tu nombre, cuando tus hijos mencionen tu nombre, cuando tus padres mencionen tu nombre, puedan decir: mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa es una persona sabia. Alguien aquí dice amén conmigo. ¿Cuánto les gustaría que cuando miren tu vida te reconozcan como alguien sabio? Que cuando miren tu historia digan: él o ella es una persona sabio y sabia. Pastor, ¿cómo se logra? Pregúnteme cómo. No, si no me pregunta duro no le digo. Pues ahí voy con el primer principio de los tres que vamos a aprender ahora. ¿Cuántos están tomando nota de la palabra? Sí, porque si usted no escribe se le va a olvidar. Así que hoy vamos a tomar nota de lo que vamos a aprender. Primer principio de la palabra, póngamelo en la pantalla por favor: no vivas con tanta prisa. Primer consejo: no vivas con tanta prisa. Volvamos al versículo número 2. Podríamos colocar, muchachos, por favor, Proverbios 19:2. Mire lo que dice la palabra: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Estamos en un mundo que cada día se acelera más. Estamos en un mundo que cada día corre más. Estamos en un mundo donde no queremos esperar. Levante la mano todas las personas que nacieron entre el año 80 y el año 90, por favor. Levante la mano, levántela bien arriba. Les quiero dar una noticia de corazón. ¿Están listos para recibirla? Levántela. Estamos viejos. Pero esos que nacimos entre 80 y 90, pastor, y los que estamos más atrás, que hermanos, ustedes no son viejos, ustedes son la generación de oro. Digan amén. Vea eso. Dije, los que nacieron antes del 80, 70 y de ahí para atrás son la generación de oro. Padre celeste, yo estoy tratando de ayudar, pero no colaboran, hermano. Pero volvemos con los del 80 y 90. Nosotros vivimos una época en la que cuando queríamos descargar una canción de internet, usábamos una plataforma que se llamaba Ares. Y entonces teníamos que colocar el nombre de la canción, hundir, descargar, y nos íbamos a dormir. Entonces había una carpetita así que salía y empezaba una página a volar. Práquete. Usted no se sentaba ahí a esperar a qué hora va a descargar esto. No, usted sabía que eso se iba a demorar. Y no solamente se iba a demorar, sino que ese computador se iba a llenar de virus, todo el que usted quisiera, pero iba a tener una canción. Entonces iba y dormía, se tranquilizaba, se despertaba el otro día a ver si ya terminó, y si no, se iba tranquilo a trabajar hasta poder tener lo que usted estaba esperando. Ay, pero esta generación, ¿qué pasa si estos muchachos de hoy en día abren Instagram, pero Instagram no carga los videos? Se empiezan a desesperar, apagan el celular y lo vuelven a prender. Miran si está fallando el internet. Yo no puedo con tanto, esta vida es muy dura, el mundo se va a acabar, porque esta generación no sabe esperar. Y lo que le quiero decir es algo, mi hermano. Yo no sé si usted es afanado, impaciente o paciente, pero algo que está asociado a la sabiduría es la paciencia. Voy a volverlo a repetir, porque así, no diga amén, así es. Dije, la gente sabia siempre será paciente. No quieren decir amén, pero ¿sabe lo que me preocupa? Pregúntame cuánto me preocupa. Nada. La gente sabia
siempre será paciente. La Biblia dice que la prisa es madre, está asociada al error, está asociada a la equivocación. Y si algo tienes que entender, si algo tienes que tener en cuenta, es que hay que aprender a tomarse el tiempo para poder evaluar las cosas. Hay que aprender a tomarse el tiempo para discernir si algo es o no es de Dios. Pero esta inmediatez en la que el mundo está viviendo nos está matando. Tenemos una generación que tan solamente se conoce con alguien y solo es cuestión de días para que se estén besando, para que se estén acostando, para que estén yendo a vivir juntos, para que estén haciendo familias con gente desconocida. Es que encontré el amor de mi vida. Mire, el amor de su vida no se encuentra a la carrera, porque el amor camina despacio. Hay gente que se acelera. Pastor, es que usted viera, yo la paso tan espectacular con él, es increíble. Usted no sabe la cantidad de personas que he visto que se embarcaron en relaciones rápidamente y solo fue cuestión de tiempo para que descubrieran quién en realidad era esa mujer, quién en realidad era ese hombre, para empezar a decepcionarse y decir: ¿por qué me metí tan rápido? ¿Por qué le di todo a esa persona? Hoy te quiero decir, iglesia que me estás escuchando, no vivas con tanta prisa. Tómate tu tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. No forces las cosas. Aprende a esperar en Él y dile: Señor, quiero hacer esto, pero muéstrame si es tu voluntad. Si es de Dios, ahí lo vas a tener. Pero si no es de Dios, así te aceleres, te va a ir mal. Dije, lo que no es de Dios, así te aceleres, no te va a ir bien. Aprende a mirar la voluntad de Dios antes que la prisa de tus afanes. Les voy a contar una historia triste. ¿La quieren escuchar? Igual se las voy a contar porque es mi prédica. Yo trabajaba en un canal de música editando videos y recibí una llamada. Era un muchacho de 16 años tratando de ganarme la vida con mucha escasez. Mi papá trabajaba cuando podía, no tenía un empleo fijo. Él es albañil en mi país, mi mamá ama de casa. Entonces pasábamos muchas necesidades a nivel económico. Y recuerdo que un día yo recibí una llamada en mi celular, un mensaje de texto. Yo contesté el mensaje de texto, luego me llamaron y me dijeron: ¿con quién hablo? Yo: habla con Juan Pablo Lerman. Y me dice: señor Juan Pablo, se acaba de ganar una moto 0 kilómetros. Pregúnteme yo qué hice. No, pregúnteme, o si no, no le cuento. Yo dije: aleluya. Uno bien pobre, bien alcanzado, y le dicen que se ganó una moto. ¿Quién no se alegra? Yo dije: ay, aleluya, Padre, gracias. Y me dijo: ¿está feliz? Yo le dije: mucho. Y me dijo: solo falta una cosa para que se la pueda ganar. Tiene que ir a consignar un dinero a este número telefónico, porque corresponde a los derechos del trámite de los papeles. Mire, yo estaba tan emocionado que yo me paré. Pregúnteme si yo tenía la plata. No adivine, pregúnteme si yo la tenía. Pregúnteme. No la tenía. Pero yo fui donde el jefe y le dije: jefe, présteme, corresponde a hoy como a $100 más o menos. Pero te estoy hablando de cuando yo tenía 19 años. Vamos a hacer un ejemplo aquí, traigámoslo como a la época. Es como si me hubieran pedido unos $300, $400. Entonces yo le digo al jefe: jefe, ¿me puede prestar esa plata? Adelántemela del pago de esta quincena. Claro que sí, me los adelantó y yo salí corriendo. Un amigo me dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: nada. Pregúnteme por qué no quise contar. Porque estaba emocionado por mi moto. Entonces yo salí corriendo a una tienda donde se hacen estos pagos y le dije: consígneme esta plata a este número. Entonces el señor me llamó y me dijo: ¿ya hizo la consignación? Yo le dije: sí, ya la hice. ¿Qué sigue? Me colgó y nunca volvió a aparecer. Entonces yo lo llamé y el celular sonaba apagado. Y a mí se me bajó la presión. Uno bien alcanzado de plata, no tenía casi nada. Había pedido que me adelantaran el pago y lo había acabado de botar por una emoción que me llevó a acelerarme. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Eso que yo hice, lo hice porque la emoción anula el sentido común. Lo voy a volver a repetir. Las emociones
anulan el sentido común. Y la gente, en lugar de pensar, actúa. Y hay gente aquí que no se ha dado cuenta que la única razón por la cual no está caminando en sabiduría es por ese acelere y acelere que tiene. Hoy vine a decirle a la iglesia: o aprendes a parar, a tomarte el tiempo, a esperar, a moverte la voluntad de Dios, a pedir consejo, o vas a seguir tomando decisiones equivocadas. Vamos a confesarnos aquí. Levante la mano el que algún día compró algo de lo que estaba antojado. Lo compró a la carrera, rápido, y ahí lo tiene en la casa haciendo nada. Levanten las dos para que se vean más. A ver, yo los veo. Todo el que dice: yo, pastor, presente, yo soy de esos. Ve. Y hay gente aquí que tiene deudas en su tarjeta de crédito, no por cosas que necesitaba, sino por cosas en las cuales se aceleró. Le quiero dar una mala noticia: a usted le falta sabiduría. Cuando tú eres sabio, tú aprendes a esperar. Cuando tú eres sabio, tú dices: ¿es realmente el tiempo de Dios para que yo haga esto? ¿O es algo que puede esperar? La gente sabia no se apresura. La gente sabia piensa y luego actúa. La gente sabia piensa y luego responde. La gente sabia aprende de que una decisión impulsiva puede traer un fracaso enorme en la vida. Pero hoy vine a decirle a todos los que me están escuchando: si tan solo escuchas la palabra de Dios y le dices: Señor, enséñame a esperar en tu tiempo, desarrolla en mí la paciencia que solo el Espíritu Santo puede desarrollar, te aseguro que así como el afán te ha metido en problemas, la paciencia y esperar en Dios te va a meter en lugares de bendición. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta preciosa tarde. No vivas tan apresurado. Ahora, esto es supremamente necesario, y le quiero regalar una frase, y es esta. Mire, la iba a aparecer en la pantalla. Entre más acelerado vivas, más riesgo tienes de estrellarte. Yo he visto que el acelerado, cuando no para por los consejos, para por el dolor. He conocido jóvenes que andaban en un desorden de vida, hasta que dejaron una muchacha embarazada. ¿Y qué les tocó? Parar, para dejar de perder el tiempo, ponerse a trabajar para poder sacar adelante ese muchacho que no estaba en sus planes, pero su aceleración lo metió en su vida. ¡Qué silencio, Padre! ¿Cómo están de callados ustedes? No se acelere, aprenda a tomarse el tiempo de Dios. Ahora, déjeme mostrarle el segundo consejo, y es este. Vamos con la segunda pata de esta mesa. Póngamelo ahí en la pantalla, por favor. Y es: atesora el entendimiento. Para vivir sabiamente necesitamos aprender a atesorar el entendimiento. Quiero que lo repita conmigo fuerte a la cuenta de 3. Pastor, ¿por qué usted nos hace repetir tanto? Por un patrón de enseñanza. Recuerde que cuanto más sentidos usted utilice durante el aprendizaje, más afirma el conocimiento. Por eso el que está mirando la palabra está aprendiendo, el que está leyendo está aprendiendo, el que está escribiendo está aprendiendo, y el que repite está usando otro sentido. Por eso aprende más. Hacemos un ejercicio. La palabra de hoy se llama: aprende a vivir sabiamente. Le dije que le iba a hablar de 3 patas que soportan esta mesa, o 3 principios para esta palabra. El primero, lo acabamos de escuchar, es: no vivas con tanta prisa. Ahora vamos con el segundo, y es, repítalo conmigo, 1, 2, 3, atesora el entendimiento. Atesora el entendimiento. Mira lo que dice el versículo número 8, por favor. Verso número 8. Dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el conocimiento, el entendimiento, prosperarán. Otra vez: los que atesoran el entendimiento, prosperarán. Esta generación es una generación que cada día está más cerca, más anhelante, y tiene más posibilidades de llegar a esa palabra prosperidad. Sin embargo, hay un error semántico en la definición de esta palabra, porque para algunas personas prosperar es tener dinero, y en realidad eso no es prosperar. Una persona próspera no es la que tiene mucho. Una persona próspera es la que no necesita tanto. Lo voy a volver a repetir. Una persona próspera no es la que tiene mucho. Una persona próspera es la que no necesita tanto.
Prosperidad es aprender a tener lo que el Señor nos ha permitido tener sin pasar necesidades, pero no solamente a nivel económico. La prosperidad también tiene que ver con tu emoción, también tiene que ver con tu espiritualidad, también tiene que ver con tu familia, también tiene que ver con todo lo que incluye tu vida a nivel general. Y la palabra dice que los que atesoran entendimiento van a llegar a ese nivel de bendición. Mire, yo conozco gente que tiene plata pero no tiene felicidad. Conozco gente que tiene felicidad pero no tiene plata. Conozco gente que está soltera y es feliz. Conozco gente soltera e infeliz. Conozco gente casada que está amargada y conozco gente casada que está muy, muy alegre. Por lo tanto, la felicidad no está en uno o en otro. Realmente el gozo de la vida y la verdadera bendición de Dios se alcanza cuando llegamos a ese punto de plenitud, el cual la palabra hoy está diciendo, solo llegarás a él si aprendes a atesorar el entendimiento. Ahora, ¿de qué le estoy hablando? Le estoy hablando puntualmente de esta pregunta, y es: ¿usted qué está haciendo para poder atesorar en su vida ese conocimiento o ese entendimiento del cual la palabra hoy nos está enseñando? Mire, nunca habíamos tenido una generación que gastara más mal su tiempo que esta. Hoy tenemos personas que pueden estar en una fila esperando que los atiendan en el médico, que los atiendan en el banco, que los atiendan en el aeropuerto, y a que no sabe de qué están pegados. De un celular, perdiendo su tiempo, mirándole la vida a todo el mundo, chequeando quién le dio me gusta, quién publicó, qué historias, qué estados están. La pregunta es: ¿eso qué te produce a ti? No te produce nada. Y qué hablar de aquellos que cuando van a tomar un vuelo o van a tomar un viaje, se meten a su plataforma de streaming favorita a descargar capítulos y capítulos y capítulos de series para poder verlas mientras están volando en un avión. Pastor, ¿eso es pecado? No le estoy hablando de que esto sea pecado, pero lo que sí le quiero enseñar es esto: mientras que usted no aprenda a aprovechar el tiempo y lo siga perdiendo, nunca atesorará entendimiento, nunca. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. ¿A dónde está la disciplina diaria de aprender en nosotros? Mire, yo tomé una decisión hace un tiempo, y uno de los versículos que me estimuló a tomar esta decisión fue Proverbios 15:14, que dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿Lo puede leer conmigo otra vez? 1, 2, 3. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Esta palabra basura tiene mucho que ver con aquello que te da placer pero no te da salud. Otra vez, te da placer pero no te da salud. Todos hemos escuchado el concepto de la comida chatarra, ¿verdad? ¿Es rica o no es rica? Yo sé que a algunos se les nota, pero confiésese, ¿es rica o no es rica? Claro que es rica, pero mire que no le hace bien a nuestro cuerpo. Está asociada directamente a la aparición del cáncer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, es muy rica. Y algunas personas prefieren escoger lo que les hace sentir bien por encima de lo que les hace bien a su vida. Entonces yo tomé una decisión en mi vida y ha sido una gran bendición. Desde hace varios meses dije: no es que no vaya a tener tiempo de entretenimiento, pero antes de mi entretenimiento invertiré en mi entrenamiento. Otra vez, antes de mi entretenimiento invertiré en mi entrenamiento. Y me puse a mí mismo una norma y dije: no voy a ver cosas que me entretengan si antes no he hecho lo que me edifica en la vida. Entonces dije: antes de prender un televisor, antes de prender un video, antes de entrar a redes sociales, voy a leer mi Biblia. Y no solamente a leer mi Biblia, a hacer mi devocional, voy a empezar a leer un libro. Y empecé leyendo un libro. Pastor, ¿me podrías acercar mi maleta, por favor? Si eres tan amable. Y dije: voy a empezar a leerme un libro. Y empecé a leerme un libro. Y tomo la costumbre de que la primera página del libro la marco con mi nombre, la fecha en la cual estoy leyendo. Empecé a darme cuenta de que si yo invertía tiempo en la lectura, no solamente me iba a hacer una persona más sabia, sino que además iba a desarrollar más conocimiento en mi vida. Después le pedí consejo a mi pastor, que es un gran lector, y le dije: mi paz, ¿podrías darme un consejo para leerme 2 libros a la vez?
Y me dijo, claro que sí, haz esto. Y empecé a leerme 2 libros a la vez. Decidí empezar a gastar mi dinero no en cosas que no me servían para nada, sino comprar libros, leer la palabra del Señor, invertir en cosas que en realidad me edificaran. Y todo empezó a cambiar en mi vida. Porque cuando te alimentas de basura no tienes nada que dar, pero cuando te alimentas de conocimiento, de tu boca brotará sabiduría. Lo voy a volver a repetir: cuando te alimentas de cosas que no producen nada, de tu boca no saldrá nada. Pero cuando te alimentas de conocimiento, cuando te alimentas de la palabra, cuando te alimentas de disciplina, serás una fuente de bendición para aquellos que están detrás tuyo. Juventud que está en este lugar, generación que está en este lugar escuchándome, si sigues comiendo basura, nunca serás una persona sabia en la vida. Y entonces todo en mi vida empezó a cambiar. Y empecé a cultivar una disciplina de lectura. Y me encontré que uno de los grandes problemas que tiene esta generación es la insensibilidad para con la palabra del Señor. Esta generación no ama la palabra de Dios. Esta generación que se está levantando puede gastarse horas en TikTok y no resisten 15 minutos leyendo la Biblia. Es que no la entiendo, pastor, no la entiendo. Yo la abro, pero no sé. Hay herramientas para entender la palabra. Hay cursos en las iglesias donde nos enseñan a entender la palabra. Tenemos pastores, maestros, líderes que nos pueden explicar, que nos pueden enseñar. Pero más fácil, usted se ve un tutorial de cómo hacer una receta, de cómo armar el mundo, que mirar un video de cómo entender la palabra del Señor. Ve, porque el enemigo se dio cuenta que si saca la palabra del corazón, la gente va a tropezar. Porque la Biblia dice que la palabra es una lámpara que ilumina nuestros pasos. Pero no solamente eso, la palabra del Señor dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y ella misma lo responde: guardando tu palabra. Para que esta generación pueda ser bendecida, para que esta generación pueda avanzar, necesitan volver a enamorarse de la palabra del Señor. Alguien dígame amén si me está entendiendo aquí. Pero ¿cuántos sencillamente la tienen cerrada? Hay gente que tiene la Biblia cerrada, y mientras su Biblia esté cerrada, su sabiduría estará apagada. Mire, hay una condición que está haciéndole mucho daño a esta generación, y se llama la hipoprosexia. La hipoprosexia es la dificultad de prestar atención. ¿Ha visto una persona que se distrae con facilidad? Creo que es la enfermedad más común de los niños hoy en día. Van, es que el niño no presta atención, es que ese muchacho se distrae mucho, y le dicen que tiene un trastorno de déficit de atención, TDAH. Ahora, el problema es que la hipoprosexia es esa condición que impide que la gente esté concentrada. Entonces vienen a la iglesia y en lugar de escuchar palabra están chateando. Van al colegio y en lugar de aprender están jugando. Porque estamos distraídos. ¿Y qué hablar de los esposos? Están en la casa y en lugar de mirar a su esposa a la cara, compartir con ella, hablar con ella, están pegados de un celular. Nunca antes habíamos tenido una generación tan distraída. Pues déjeme decirle, la lectura combate la distracción, porque te enfoca, te ayuda a meterte ahí. Yo tomé 2 vuelos para llegar hasta esta ciudad. El primer vuelo fue desde Cali hasta Panamá, y el segundo vuelo fue desde Panamá hasta Chicago. Y entonces así fue mi ruta para venir. Mi primer vuelo tardó 1 hora, en la cual estuve haciendo mi devocional y leyendo la palabra de Dios. Porque primero lo primero. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije primero lo primero. Y luego de hacer mi devocional y luego de leer la Biblia, en mis más de 5 horas de vuelo, saqué 2 libros que me acompañaron. 2. Y me leí 2 libros en el vuelo. Me preguntaron, pastor, ¿usted sí pudo dormir en el avión? Dije no, ni siquiera recliné la silla, no tuve necesidad. ¿Sabe por qué? Porque me traje 2 libros para leerlos, y fue maravilloso lo que aprendí mientras leía. ¿Qué tuve que hacer? Simplemente disciplinarme. Usted no podrá atesorar conocimiento mientras no sea una persona disciplinada. Usted no podrá atesorar conocimiento mientras no aprenda a entender qué es basura y qué lo edifica. Pero esta generación, ya se lo dije, está malgastando su vida, está malgastando su tiempo, porque sencillamente no han aprendido que lo más valioso de la vida es ser alguien disciplinado. Miren, leía en uno de los textos
unas palabras que presentaba un psiquiatra y me llamaron profundamente la atención por dos razones. Primero, la explicación científica que él da, y segundo, el soporte que él da. Hace una lista de todos los lectores de los cuales él nutre su postura, y me llama la atención que él dice que una de las personas de las que más ha aprendido es del apóstol Pablo. O sea que este psiquiatra ha leído la Biblia. Y me llama la atención en medio de la lectura porque él dice que la felicidad, lo que nosotros llamamos gozo, puede establecerse en dos vías. La primera, una felicidad momentánea. La felicidad temporal o la felicidad momentánea es la que más quiere esta generación. Es cuando lo llaman y le dicen: usted se acaba de ganar una moto. ¿Eso qué produce? Felicidad. ¡Wow! ¡Qué bendición! O cuando viene alguien, te da un regalo de algo que tú estabas esperando, que estabas anhelando. Eso te produce felicidad. A ver, levante la mano los que les produce felicidad sentarse en un restaurante y que les pongan una hamburguesa con bacon, con papas y con Coca-Cola. Griten amén, yo los veo. Eso da felicidad. Entonces mientras usted se la come, eso le está generando a usted felicidad. Pero la felicidad momentánea tiene una particularidad: está condicionada a momentos. Entonces mientras que usted viva ese momento, va a estar feliz. Pero una vez se acabe ese momento, esa felicidad empieza poco a poco a desaparecer. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Ahora, hay otra felicidad, y es la felicidad estructural. A esta, que este psiquiatra la menciona de esta manera, yo la llamo el gozo del Señor. Mientras que la felicidad momentánea está condicionada a momentos, la persona dice frases como: estoy feliz. Pero note que estar es algo que usted puede tener hoy y no necesariamente tenerlo mañana, porque es algo momentáneo. La felicidad estructural o el gozo no se traduce como estoy feliz, se traduce como soy feliz. Por lo tanto, no es un estado que depende de momentos, sino una condición permanente en la vida. Anoche que llegamos a Eckhart, el pastor me dijo: ¿qué quieres comer? Y yo le dije: quiero Chick-fil-A. Aleluya, griten amén. Pollito con papas así, que sabrá Jehová cómo las cortan, pero quedan espectaculares. Se me hizo agua, me acaba de dar hambre, pastor. Y nos fuimos en el carro con Robertito también, ¿verdad, Robertito? Nos fuimos en el carro a Chick-fil-A. Pregúnteme qué pasó cuando llegamos a Chick-fil-A. Pregunte. No, si no me pregunta con chisme, no le cuento. Estaba cerrado. Y entonces cuando yo vi cerrado, como yo no estoy feliz, sino que yo soy feliz, pregúnteme si me amargué. No me amargué. Dije: pues vamos a otra parte. Y me recomendaron un lugar donde me comí una hamburguesa y una malteada. Mire que se me nota feliz. Porque cuando usted, escuche bien, aprende que la verdadera alegría de su vida no depende de momentos, sino de estructura, entonces serás más disciplinado. Pero hay gente aquí que gasta su tiempo en lo que le da momentos de placer, momentos de alegría. Pastor, es que yo pierdo ahí 3 horas viendo redes y yo me siento tan increíble. Claro, estás botándole dopamina a tu cerebro, pero no estás consiguiendo nada de entendimiento, no estás produciendo nada en tu mente. Hoy te quiero decir: Dios está buscando una generación de jóvenes disciplinados, de padres disciplinados, de abuelos disciplinados, de gente que diga: no voy a perder mi tiempo en cosas que no producen nada, voy a invertir mi tiempo en cosas que edifican y que me van a ayudar a ser mejor cada día. Hace un tiempo le compré a mi hijo un PlayStation que lo único que tiene es fútbol, no tiene más juegos. A él le gusta mucho el fútbol. Y yo decidí que los fines de semana, durante un tiempo medido y prudencial, iba a jugar fútbol con él. Y me da unas palizas ahí, juega súper bien el chiquitín. Pero recuerdo que hubo un viernes que yo había salido para un lugar. Mi esposa estaba enferma, se había quedado dormidita. Y cuando yo llegué a la casa, antes de salir le dije: Jerónimo, vas a poder jugar solamente hasta las 8:30 de la noche. Bueno, papi, sí señor. Y me fui. Yo llegué a la casa casi a las 11 de la noche. Y cuando llegué a la casa, pregúnteme qué había pasado.
estaba pegado del play jugando una liga de fútbol. Ahora pregúnteme a mí qué me dio. ¿Usted cree que yo entré diciéndole, vas ganando o vas perdiendo, mi amor? ¿Cómo te estás? ¡No! Yo entré y le dije, Juan Jerónimo, te dije que hasta las 8:30 de la noche me apagas eso ya. Y me dijo, papi, pero es que ya me falta un partidito, estoy en el torneo. Le dije, lo apaga ya. Papi, pero voy a perder. Prefiero que pierda un partido y no que pierda la obediencia más de lo que ya la perdió. Y lo apagó. ¿Cree que le dio rabia o le dio felicidad? Le dio rabia. Porque joven que se respete, en la etapa de inmadurez le molesta la disciplina. Y voy a seguir, claro. Si ustedes sabían cómo era yo y me invitaron, voy a seguir. Claro que voy a seguir. Joven que se respete, en la etapa de inmadurez le molesta la disciplina. Pero esto no solamente aplica para los jóvenes, también aplica para los viejos. Yo conozco gente tan inmadura y tan indisciplinada que cuando le pones orden se van de la iglesia. Ay, si ya no dijeron que siguiera, viejo. Pero voy a seguir. Disciplina. Tomé una costumbre en mi casa, y es que un día a la semana Ana Sofía, que es mi hija menor, sale con un libro de mi casa. Juan Jerónimo, que es mi hijo mayor, sale con un libro de su casa. Lorenita, que es mi esposa, sale con un libro de su casa. Y papá sale con otro libro de su casa. Y nos vamos en el carro a un Starbucks, a un Juan Valdés, café colombiano. Y nos sentamos cada uno, mientras tenemos un café al frente, a leer. A leer. Nadie habla mientras leemos. Luego de leer, porque es el día de lectura, nos subimos al carro y les hago la pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Y yo les voy a contar qué aprendí. Y empezamos a platicar de lo que aprendimos. Y ha sido una gran bendición, porque desde que le enseñé a mis hijos que en la lectura la gente adquiere conocimiento y se vuelve sabia, he descubierto que ellos pierden menos el tiempo y están siendo más educados, más inteligentes, y su comportamiento ha cambiado. Hace unos días tenía que alistar mi maleta para salir de viaje. De hecho fue ahorita, el jueves pasado, antes de venir a este viaje. Yo salí de mi habitación a revisar que todos estuvieran acostados. Eran como las 11:30 de la noche. Desde las 8:30 habíamos hecho acostar a mis hijos para ir a dormir y al siguiente día ir a estudiar. Pero me llamó la atención que la habitación de mis hijos tenía una luz prendida. Y entonces yo entré como un toro ahí, porque dije, mínimo están despiertos perdiendo el tiempo. Cuando entro a la habitación, Jerónimo está boca abajo, despierto, y le dije, ¿usted qué está haciendo despierto? Se voltea y me dice, papi, estoy leyendo este libro. En 2 días había leído casi 190 páginas de un libro. Un niño de 10 años. Pregúnteme qué me dio. Pregúnteme si sentí lo mismo que sentí con el play. Porque en uno estaba perdiendo su tiempo, en otro lo estaba ganando. Estaba invirtiéndolo bien. Hoy vengo a decirle a esta generación que me está escuchando, deja de botar tu tiempo y vuélvete una persona sabia. Deja de botar tu tiempo y atesora el entendimiento. Hay gente aquí que está pensando en no volver a la universidad. Termina tu carrera en el nombre de Jesús. Termina lo que estás estudiando en el nombre de Jesús. No es que Dios me llamó pastor y yo predico así. No, no solamente Dios te llama, Dios te capacita, pero Dios también usa a la gente que valora el estudio y el entendimiento. ¿A ti quién te dijo que solamente eres pastor porque te paraste y una unción llegó sobre tu vida? Estudia la palabra del Señor para que cuando te pares a enseñar la Biblia tengas las competencias para poderlas enseñar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Capacítate, eres músico, estudia para que toques bien. Cantas, estudia para que cantes mejor. Danzas, estudia para que dances mejor. Mientras no inviertas en tu estudio, en tu crecimiento, no vas a ser una persona que atesore el entendimiento en la vida. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Atesóralo. Déjenme mostrarle algo interesante que encontré en Deuteronomio. Moisés, cuando llega al monte Nebo,
Le da un discurso a la nueva generación de israelitas que han crecido y otros han nacido durante el desierto. Recordemos que debido al pecado, toda la gente mayor de 20 años murió en el desierto. Los únicos que quedaron con vida hasta ese momento fueron Moisés, Josué y Caleb. El resto todos murieron. Y Moisés les está dando un discurso antes de que ellos crucen el Jordán para ir a tomar la tierra prometida. No fue un libro escrito, aunque nosotros lo tenemos escrito. Originalmente el libro de Deuteronomio fue un discurso hablado de Moisés. Y en medio de ese discurso, él, entre otras cosas, le dice: en el futuro puede que ustedes se comparen con otras naciones y se les ocurra la idea de tener un rey. Cuando eso suceda, el rey tiene que hacer lo siguiente. ¿Quieren ver qué fue lo que Moisés le mandó a Dios a través de Moisés al pueblo para el rey que en el futuro podían tener? Vamos a leerlo, Deuteronomio 17, 19 y 20. Léalo conmigo. Dice: tendrá esa copia siempre consigo. Está hablando de la ley, o sea, la palabra. Y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Siga, por favor. Versículo 20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandamientos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones. ¿Está escuchando lo que dice la palabra? Literalmente, Dios le dice al pueblo a través de Moisés: quien quiera dirigir tiene que leer la ley y la palabra todos los días. Pastor, es que yo leo una vez a la semana. Siga atesorando basura. Lea todos los días. Alguien, yo no sé si me están entendiendo lo que les... Pastor, es que Sí, señores. Así como usted no puede vivir sin su celular, no viva sin la palabra del Señor. Así como no es capaz de ir al baño y dejarlo ahí, no viva sin la palabra del Señor. No viva sin leer la Biblia. Que el que lee la palabra del Señor va a ser una persona sabia en la vida. Se lo voy a simplificar. Colóqueme la imagen que sigue. Miren los beneficios que la Biblia dice de leer todos los días. Póngamelo ahí, por favor. ¿Lo están viendo? Mire, leer la palabra de Dios a diario, según la Biblia, produce temor de Dios. Repítalo conmigo. ¿Produce qué? Temor de Dios. Segundo, evita que seas orgulloso y altivo. Tercero, hará que mantengas la rectitud. ¿Por qué esto es tan importante? Mírenme aquí. ¿Por qué es tan importante mantener la rectitud? Porque hay gente que empieza bien, pero no termina bien. Hay gente que empieza con juicio, pero se desvían en el camino. Hay gente que empieza con disciplina, pero terminan mal. Leer la palabra de Dios a diario hará que te mantengas y perseveres en el camino correcto. Pero lo último es maravilloso: te hará trascendente. Volvemos a leer los versículos. Póngame otra vez los versos de Deuteronomio, por favor. Póngame los versos de nuevo, el 19 y el 20. Dice: tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Verso 20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Pero lea la última parte conmigo. 1, 2, 3. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Sabe qué es eso? Trascendencia. Hoy te quiero enseñar: si tú quieres ser bendecido, pero también quieres que tus hijos y los hijos de tus hijos sean bendecidos, enséñales a amar la palabra del Señor. Enséñales a leer la Biblia. Enséñales a... Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Ámela. Y eso hará que usted atesore entendimiento en su vida. No puedes vivir una vida relevante siguiendo prácticas irrelevantes. Pero le regalo esta frase: la gente que no lee a diario es más propensa a perder el tiempo que aprovecharlo. Otra vez, la gente que no lee a diario está más propensa a perder el tiempo que aprovecharlo.
¿Cuánta gente dejaron carreras que nunca terminaron por la pereza? ¿Cuánta gente estaba simplemente a puertas de alcanzar su título, una capacitación, y no lo terminaron por la pereza? Ah, pastor, yo nací fue para trabajar. Hermano, cuanto más conocimiento usted atesore, más lo va a bendecir Dios con el fruto de sus manos. Hace un tiempo tuve un discípulo que lo tuve en un proceso de acompañamiento, y empecé a hablar con él. Es un músico profundamente virtuoso. Es uno de los hombres más talentosos tocando el bajo que yo he visto en mi vida. Y he ido por muchos lugares, créame de lo que le estoy hablando. Tiene oído absoluto, tiene una capacidad para interpretar no solamente el bajo, sino muchos instrumentos. Y un día me senté a hablar con él y le dije: hijo, ¿tú no has pensado en estudiar? Y él me confesó algo que yo no sabía. Me dijo: sí, pastor, pero es que yo nunca terminé la secundaria. Y dije: ¿y eso? No, porque a mí me fue muy mal en el estudio, pastor, y yo pues me alejé y me dediqué a trabajar, y me fue tan bien en la música que no he necesitado nada de lo que está pasando en mi vida. Y le dije: no es sano que tú dejes capítulos sin cerrar en tu historia, porque eso es indisciplina. Nosotros tenemos que aprender a terminar lo que empezamos. Voy a volver a repetir: tenemos que aprender a concluir los procesos que empezamos, porque si usted empieza cosas y no las termina, usted es un indisciplinado. Y hay gente aquí que si hubiera terminado todo lo que hubiera empezado, no estaría en el nivel que hoy está, estaría mucho mejor. Y le dije: te voy a ayudar, hijo. Necesito que busques un lugar donde puedas estudiar, y vas a terminar tu estudio. Pastor, pero es que yo no cuento con los recursos. Le dije: eso va por cuenta mía y de mi esposa. Te vamos a ayudar y vas a sacarlo adelante. Cada mes me escribe: pastor, estas son mis notas. Está cerca de graduarse y terminarlo. ¿Sabe por qué? Porque quiero que él entienda que no solamente se trata de lo que sus manos pueden producir, se trata de lo que la palabra del Señor enseña. Aprenda a ser disciplinado y usted va a llegar lejísimos en la bendición del Señor. Aprenda a amar el conocimiento y Dios lo va a colocar en lugares de bendición. Alguien gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Ahora quiero pasar al tercer y último consejo de la palabra, y quiero aquí pedirle al hermano del piano si pudiera acompañarme, tenga la bondad, si pudiera estar conmigo aquí en el piano. Vamos a leer el tercer y último punto: busca consejo e instrucción. ¿Recuerdan que le hablé de una mesa de 3 patas que podía soportar todo lo que íbamos a poner? Vamos a hacer un resumen solamente para saber que efectivamente usted está conmigo. ¿Cuál fue el primer principio del que le hablé? Recuérdemelo. No vivas con tanta prisa. Muy bien. Ahora el segundo, el que acabamos de explicarlo: atesora el entendimiento. Y el tercer y último principio es: busca consejo e instrucción. Vamos a la Biblia, versículo número 20. Dice la palabra: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de versículo! Tendría la bondad de leerlo otra vez. Que, mire, eso está demasiado bueno. Otra vez: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Para que seas sabio por el resto de tu vida. Escuche esto: buscar consejo es entender que Dios ha puesto a nuestro alrededor gente sabia, gente que incluso tiene más sabiduría que nosotros. Y eso es un regalo de Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado a una persona sabia? Cuando tú escuchas a una persona sabia, siempre aprendes. Y no solamente aprendes, te inspiras. Porque tú dices: yo quiero de lo que Dios le ha dado a esa persona. Yo quiero de lo que Dios ha puesto en esa persona. Porque la sabiduría, ya se lo decía, te inspira. La sabiduría te alienta a crecer. Y hay momentos en la vida donde tú vas a atravesar situaciones en las que vas a tener que tomar decisiones, pero no vas a saber qué hacer. Estarás tan confundido, tan preocupado, tan angustiado, que la prisa te acelera y te dice: haga, no haga, váyase, venda, no vuelva, no le hable, bloquéelo. Y recuerda el primer consejo:
no vivas con tanta prisa. Pero cuando estamos en medio de problemas en los que se nos nubla el sentido común, se nos nubla la capacidad de tomar decisiones, no podemos acelerarnos. Necesitamos aprender a buscar consejo. Y lo que la palabra del Señor nos dice es: cuanto más consejo busques, más sabio serás. Pero hay gente que no pide consejo antes, pide consejos después. No pide consejos antes de hacer movimientos importantes, pide el consejo después, cuando está metido en los peores problemas de la vida. Pastor, ¿Sí? ¿podría darme un consejo? Sí, claro. Es que yo tenía una casa, ¿cierto? Y entonces yo la necesitaba vender. Y la vendí. Y entonces la persona a la que se la vendí no me ha querido pagar. Y me dijo que me daba una parte, que luego me daba otra, y se escapó, pastor, y no aparece. Yo no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Usted por qué no pidió consejo antes? ¿Por qué no llevó eso al consejo antes? Y así se lo puede aplicar a cualquier problema enorme de la vida. Hay gente que la emoción le anula el sentido común, se meten en cosas creyendo que todo les va a salir bien, y cuando están en el peor momento de su vida, ahí sí van a buscar consejo. Tomen la costumbre de, antes de meterse en cosas importantes, pedir consejo. Busca a sus pastores, busca a tus líderes, busca gente sabia y dile: mira, se me está pasando esto por la cabeza, he pensado hacer esto, esto y esto, ¿qué me aconsejas? A veces el consejo te muestra cosas que tú no has visto, pero otras veces el consejo te confirma cosas que tú estás pensando hacer. Y dices: gracias por decírmelo, esto me sirve como confirmación para saber que estoy caminando por el sendero correcto. Pero la gente que no busca el consejo nunca podrá ser gente sabia. Pastor, yo no tengo que pedir consejo porque yo tengo ya tantos años estudiando teología, estoy capacitado, entrenado, soy consejero de consejeros, la unción cae sobre mí, me bauticé en mi país, me bauticé en Estados Unidos, me bauticé en el Jordán. Uy, pastor, no, yo no necesito consejo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el sabio, cuando lo corriges, se hace más sabio. Otra vez, corrige al sabio y se hará más sabio. Entonces, ¿cómo así que corregir al sabio? Sí, es que una cosa es ser sabio y otra cosa es ser perfecto. Usted perfecto no es, aunque es sabio. La sabiduría crece cuando se conecta con más gente sabia. La sabiduría crece cuando se pega a gente sabia. Hoy te quiero decir: busca todo el consejo que puedas. Pastor, ¿de dónde sale el consejo? Mira, lee libros de gente sabia. Escucha consejos de gente sabia. Pregúntale cosas importantes a gente sabia. Eso te va a dar sabiduría en la vida. Pero la palabra no solamente habla de consejo, también habla de instrucción. ¿Qué es la instrucción, pastor? Quiero que escriban esta frase, por favor, tome nota de ella. El consejo viene de los sabios, la instrucción viene de tus autoridades. Lo voy a volver a repetir. El consejo viene ¿de quién? De los sabios. La instrucción viene de tus autoridades. Muchachos, ser una persona sujeta a la autoridad es un sinónimo de sabiduría. Pero mientras que esta generación crea que se manda sola, que no necesita instrucciones, que puede vivir la vida a su manera, va a seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos gente humilde que aprenda a valorar las instrucciones. Necesitamos gente sencilla que aprenda a darle valor tanto al consejo como la instrucción. La instrucción es la que nos clarifica qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Qué bonito cuando llegas a un lugar y preguntas, tienes un problema y dices: mira, ¿sabes cómo puedo hacer esta diligencia? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos alguna vez les han explicado un proceso, pero el que les explicó el proceso se los explicó mal y ustedes no pudieron hacerlo bien? Por ejemplo, mira, necesito llenar este papel, ¿cómo lo hago? Y le dijeron todo menos lo que usted necesitaba. Levante la mano y yo los veo. ¿Cómo se siente uno? Dice: ay, no, este me embolató, me confundió más.
Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos han recibido instrucciones de alguien que todo lo que les dijo tal cual, así era? Levante las dos para que se vean más. Qué bonito cuando tienes instrucciones claras, instrucciones buenas e instrucciones precisas de lo que tienes que hacer. Con esto lo que te estoy diciendo es que no todo el mundo te puede instruir a ti para la vida. No todo el mundo tiene la capacidad de darte instrucciones correctas en la vida. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hablo de los líderes y hablo de los pastores, tenemos que tener la fuente de la palabra correcta para que cuando la gente venga a pedir instrucciones, nosotros encuentren siempre sabiduría, encuentren siempre claridad, encuentren siempre el consejo adecuado de lo que necesitan para su vida. Porque escúchame bien, si no hay sabiduría en nosotros, ¿cómo esperamos que haya sabiduría en los demás? Queridos hermanos, hoy quiero llevarlos a pensar en algo. De esta mesa de 3 patas, de este soporte para poder aprender a vivir sabiamente, ¿cuáles están funcionando bien en nosotros y cuáles están abandonados en nuestras vidas? Le hablé de 3 cosas. ¿Podemos recapitularlas? Le dije que no debemos vivir con tanta prisa. También le dije que tenemos que aprender a atesorar el entendimiento. Pero lo último que le acabo de decir es: busque consejo y busque instrucción. Por eso es que tú necesitas congregarte en una iglesia. Por eso es que tú necesitas pegarte a tu pastor, a tus pastores, a tus líderes, para que puedas tener esto, consejo e instrucción. Por eso es que tú necesitas respetar las autoridades que Dios pone en tu vida. Hay gente aquí que se ha metido en unos problemas en su trabajo terribles. ¿Sabe por qué? Porque no valoran la instrucción. Porque le dicen esto es así y hacen lo que quieren. Vas a tener problemas. ¿Qué pasa si tú tomas tu auto en este país y empiezas a manejar tu auto como se te ocurre? Vas a tener problemas. Porque hay instrucciones. Mírame lo que te voy a decir. Las instrucciones te mantienen seguro. Las instrucciones te mantienen protegido. Pastor, es que me da una pereza. Mi mamá me dice que tengo que apagar el celular, que tengo que acostarme, que tengo que levantarme temprano, que tengo que hacer las tareas. ¡Ay, qué pereza! No rechaces la instrucción, porque el que rechaza la instrucción pierde la sabiduría. Aquí deberían estar gritando amén los papás. Les estoy ayudando y no ayudan ustedes. Pastor, es que a mí me da rabia porque yo fui a visitar a mi novia. Ajá. Y mi mamá me dijo que nomás hasta las 9, que a las 9 ya se tenía que ir mi amor. Que se vaya. Que se vaya. Pastor, pero yo quiero que él se quede hasta las... No, que se vaya hasta las 9 porque que se vaya a las 10 a las 9 porque la instrucción dice que es hasta las 9. Quien respeta la instrucción se mantiene seguro. Míreme a los ojos. Muchos problemas en los que usted se ha metido graves, se metió porque no respetó instrucciones. Hasta el bebé dijo amén. Donde no respetes la instrucción, fabricarás un problema. Donde no busques un consejo, cosecharás un problema. Donde no ames la disciplina, cosecharás un problema. Si quieres ver la bendición de Dios, pide consejo, valora la instrucción y aprende a ser disciplinado, que esa clase de gente es la gente sabia. Quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: pastor, yo quisiera que Dios le ajuste las patas a mi mesa. Porque no es que no tenga mesa, sino que una pata está como medio chueca. Otros dicen: no, esa mesa mía nomás tiene una pata, pastor. Otras dicen: tiene 2. Otras dicen: no, yo tengo la pura tabla, pastor, no tengo ni una. Pero sea cual sea su caso, a mí me gustaría orar por la iglesia hoy. Como se lo dije al principio, se lo digo ahora. No le estoy hablando a los jóvenes solamente, le estoy hablando a toda la iglesia. Porque usted puede tener muchos años y ser un necio, o puede tener pocos años y ser un sabio. Esto no va en la edad, no va en sus pergaminos ni en sus títulos. La humildad vive en los corazones humildes.
la sabiduría vive en los corazones humildes. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que dicen: Pastor Juan, yo quisiera que Dios despierte en mí esa sabiduría que yo necesito. No quiero seguir viviendo ni neciamente, ni impulsivamente, ni tercamente. Quiero vivir sabiamente. Si hay alguien aquí que necesita esa oración, yo quiero invitarle que venga a este altar, porque quiero orar por usted en esta hermosa y preciosa noche. Yo quiero hacerles una invitación sincera y muy práctica. He invertido los últimos minutos de mi vida en predicar y en hablarte de un mensaje en donde quiero que pienses en estas tres cosas. Si llegaste a este altar, es porque en algún momento dijiste: sí, pastor, le he dado muy rápido, estoy muy acelerado, necesito bajarle un poco, vivir más la vida, disfrutarla en lugar de acelerarla. También podrías decir: pastor, creo que estoy perdiendo mucho mi tiempo y puedo invertirlo mejor. No sé cuántos planes de lectura bíblica se quedaron empezados y nunca los terminamos, porque estábamos tan entretenidos en cosas que, como decía la palabra, no producen nada. Pero por último, le dije que necesitamos buscar consejo e instrucción. Y lo que quiero que usted haga en esta oración, mientras que oramos en un instante, es pedirle al Señor de estas tres cosas perdón por aquellas en las que usted sabe que no lo hizo bien. ¿Está listo para eso? Señor, de corazón, perdóname por botar mi tiempo, perdóname por ir desbocado, por ir tan rápido a tomar decisiones trascendentales, pero también perdóname por despreciar la instrucción, por ese día en el que me enojé cuando me dieron esa pauta y decidí hacer las cosas a mi manera. Perdóname por ese día en el que, en lugar de pedir consejo, me basé en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, y me fui pensando que me iba a salir bien, y en realidad me salió muy mal. Y luego de pedirle perdón al Señor por nuestro error, vamos a orarle a Él para que nos ayude, y su Santo Espíritu, cuando usted cruce esa puerta ahorita que salga de la iglesia, pueda decir: Señor, desde hoy voy a vivir una vida sabia. Levanta tus manitos, cierra tus ojos, vamos, ora conmigo, dile: Espíritu Santo, gracias por hablarme hoy. Y en este momento, a través de tu palabra, yo te pido perdón. Vamos, díselo en este altar. Perdona mi prisa, perdóname por mis impulsos acelerados en los que no fui sabio, sino que me dejé llevar por la emoción. Y tal vez hoy estoy pagando las consecuencias de ese desorden. Padre, también te quiero pedir que me ayudes a generar una disciplina tan sólida y tan fuerte, en la que yo entienda que no puedo seguir botando mi tiempo en cosas que no me edifican, cosas que no producen nada. Abre tu boca y dile: enamórame de tu palabra. Vamos, dile: enamórame de la oración, enamórame de la búsqueda de tu presencia. Hay personas que esta misma noche tienen que ir a leer su Biblia otra vez, que esta misma noche tienen que sentarse a hacer su devocional otra vez, que esta misma noche tienen que ponerle límite a aquello que está botando su tiempo y decirle: Señor, ya no más. Voy a hacer las cosas con disciplina, voy a hacer las cosas con entrega, voy a hacer las cosas con amor, pero también haciendo lo que me edifica y no solo lo que me entretiene. Padre, y por último, si alguno de nosotros necesita consejo, yo oro para que los rodees y los acerques a gente sabia. Abre tu boca y dile: Señor, pon en mi camino gente sabia. Vamos, díselo: pon en mi camino amigos sabios, líderes sabios, gente que me inspire, gente con sabiduría de la cual yo pueda aprender y pueda crecer. Pero también, Señor, hoy en este altar hago el compromiso contigo de escuchar, respetar y practicar la instrucción que en mi vida reciba. Padre, en este altar te decimos gracias. Nuestro corazón te dice gracias, nuestra alma te dice gracias. En el poderoso
poderoso nombre de Jesús, tomamos tu palabra y decidimos vivir sabiamente. Abre tu boca y dilo conmigo. Di: voy a vivir sabiamente. Vamos, repítelo conmigo. Dile: Señor, ayúdame a vivir sabiamente. Díselo con tus manos en alto. Dame sabiduría, Señor. Quiero vivir sabiamente. Padre, yo reprendo toda necedad en el corazón de esta generación. Reprendo toda necedad en el corazón de las vidas y declaro que toda rebeldía sale de los corazones, toda necedad sale de los corazones, y se despierta en nosotros una determinación por caminar como gente sabia y temerosa de Jehová de los ejércitos. Padre, que ese sea nuestro espíritu, que esa sea nuestra decisión. Te lo pedimos hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Aplaude fuerte a Jesús y dale gracias al Señor. Aprende a vivir sabiamente. Este es un mensaje precioso que espero haya hablado y haya tocado tu corazón de una manera muy especial. Siempre te invito a que, si esta palabra te bendice, la puedas compartir con alguien, con tus amigos, tus familiares, o la primera persona que venga a tu mente que tú creas que esta palabra le puede ser útil y puede ser de bendición. También quisiera invitarte a que escribas en los comentarios esta frase. Coloca: viviré sabiamente. Vamos, colócalo otra vez. Escríbelo: viviré sabiamente. Y si todavía no lo has hecho, como siempre te animo, ve y busca el botón de me gusta. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita para que todas las notificaciones te puedan llegar, y cada vez que subamos un nuevo video, una nueva predicación, pues puedas ser el primero en enterarte. Desde aquí te mando un abrazo y le pido a Dios, en su infinita gracia y bondad, que te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos la próxima semana. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 al 11. Van a ser la base en la que vamos a leer. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 8 al 11. Voy a pedirle que vaya a su Biblia. Si tiene su devocional y ya lo compró, hay una página especial para tomar apuntes de la predicación. Úselo. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra. Como siempre, leeré en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que salió al encuentro. Versículo número 9 dice: los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó: sí, adelante, te los voy a entregar. Versículo 11 dice: entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim, y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor irrumpe. Amén y amén. Escriba el título de esta palabra. Se llama Sin miedo y con devoción. Sin miedo y con devoción. Me llama profundamente la atención la historia de David. David es uno de esos personajes en la Biblia del cual hay mucho que decir y hay mucho que enseñar, y creo que he predicado mucho de él, pero quiero contarle este momento porque es particularmente uno de los momentos más especiales en la vida de David. David hacía 13 años atrás aproximadamente se había vuelto un hombre peligroso y odiado por los filisteos. Ellos, que eran enemigos acérrimos de Israel, se jactaban porque entre sus tropas tenían a un soldado no solamente muy fuerte, no solamente muy hábil, sino también muy alto y muy grande. Era un hombre que sin pelear ya infundía miedo. Su nombre era Goliat. Lo habían usado en repetidas ocasiones para amedrentar al pueblo de Israel, y dice la palabra que por 40 días
este paladín salía y provocaba al pueblo de Israel a tal punto de resolver la batalla como muchas batallas en la antigüedad se resolvían. Y decían: para que no mueran tantos soldados, escoja cada uno un soldado, y el que gane, ese le va a dar la victoria a todo su pueblo. Hicieron ese acuerdo, y aunque los filisteos tenían su soldado, Israel no lo tenía, hasta que apareció David, un joven de aproximadamente 17 años, y contra todo pronóstico, David mata a Goliat. Nosotros conocemos muy de cerca la historia y sabemos de que David mató a un gigante, pero culturalmente y socialmente fue más que matar a un gigante. David había avergonzado a todo un pueblo. David había humillado a toda una nación. Por lo tanto, era un blanco, era un objetivo para los filisteos. Ellos odiaban a David. Pasaron 13 años aproximadamente y llega en los rumores del campamento la siguiente noticia: David acaba de volverse el nuevo rey de Israel. Y como ellos le tenían chirria, que no sabe qué hicieron, pues planear un plan en contra de él, idearse algo para destruirlo. David era un joven de 30 años. Levante la mano el que tiene 30 o está cerca de los 30, por favor. Aquí yo soy el primero en levantarla. Mire, somos jóvenes, guapos, somos pelados. Mi esposa me dijo esta mañana cuando la llevé al trabajo: mi amor, tienes la barba llena de canas. Le dije: es por tu culpa, pero yo soy joven. Pollo. Pues déjeme contarle que aunque el pelo se me está cayendo, este año cumplo 30 años y estoy asustado. Usted sabe, la andropausia, la crisis de los 40, todo eso. Pero cuando leí esta historia dije: David estaba como yo, era un pelado. Mano, no haga así, deje la envidia. Claro, como usted ya está viejo. Entonces los filisteos dicen: es que ese día David nos cogió desprevenidos y fue contra uno solo, pero ahora vamos a ir todos juntos por él. Y dijeron: a este pelado hay que capturarlo, es nuestra mejor oportunidad. Y aquí viene algo importante, porque hoy quiero centrarme en todo lo que pasó en ese momento. ¿Está conmigo? Diga conmigo: posesión de David. Fuerte, diga: posesión de David. Estamos en ese escenario, ¿listo? O sea, David mata a Goliat, pasan 13 años, sirve desinteresadamente al rey Saúl. El rey Saúl inexplicablemente lo odia y eso se vuelve una prueba. Diga conmigo: prueba. Entonces, finalmente la prueba termina. Saúl se muere. Y cuando, súbala aquí, hijo, por favor, en los audífonos. Y cuando Saúl se muere, entonces David dice: ahora sí, llegó mi momento. Lo nombran rey de Israel. Y a que no sabe qué pasa después de que lo nombran rey, otra prueba. Y es que, escuche esto: prueba antes de victoria y prueba después de victoria parece un patrón de Dios. Otra vez, voy a decirlo despacio porque hay gente que está escribiendo. Prueba antes de victoria y prueba después de victoria parece un patrón de Dios. ¿Por qué, pastor? Déjeme enseñarle por qué. Resulta de que la prueba que está antes de una victoria tiene un propósito, y ese propósito es promoverte, los que están escribiendo. Pero la prueba que está después de una victoria tiene otro propósito y se llama establecerte. Vengan dos personas aquí, ven Freeman, ven Juan David, por favor. Vengan, suban, corran, hagan de cuenta que un perro los está persiguiendo. Corran, eso es. Señor, ayuda a la hermana ahí que está bien gozosa. Párese aquí, muy bien. Quédese ahí. Él va a ser Goliat. Digan conmigo: Goliat. Está parecido, ¿eh? Él va a ser Goliat y yo voy a ser David. Pasa la siguiente prueba: mato a Goliat. Usted se muere. En realidad Goliat cayó para adelante, pero perdónele eso, por favor. Muere Goliat. David llega a su victoria, se vuelve rey. Y ahora, cuando más debe estar celebrando, diciendo: Dios está conmigo, Dios lo hizo, Dios es bueno, viene otra prueba. Se llaman los filisteos. Levante la mano. Otra prueba. Y sabe, vi en estos días un video que me llamó profundamente la atención. Era el video de cómo un herrero fabricaba un hacha. Toma el hierro y cuando tiene el hierro lo mete al fuego. Diga conmigo: fuego. Cuando el hierro está
caliente, 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 el herrero empieza a golpearlo y le empieza a dar forma. Pero una vez termina de darle forma, vuelve y lo mete al fuego. Y yo digo, pero ¿por qué lo mete 2 veces al fuego? La primera vez es para darle forma, pero la segunda vez es para que nada lo deforme. ¿Está conmigo? Quiero que escuche esto, porque hay gente aquí que vino el 2019 pasando momentos difíciles y hoy Dios te dice, fueron para promoverte. Señor, ¿y por qué ahora estoy viviendo otros? Y Dios dice, es que quiero establecerte, porque lo que te voy a dar no quiero que nada ni nadie te lo quite. Lo que voy a poner en tus manos no quiero que nada ni nadie te lo arrebate. Por eso no visiones la prueba. Mire, si David hubiera tenido una visión incorrecta, ¿sabe qué hubiera hecho David? Hubiera hecho algo como esto: Señor, llámate a Goliat, ya me hiciste rey, y ahora esa gente conmigo, ¿tú qué tienes contra mí? David tenía una visión correcta. David dijo, si Dios ya me dio la victoria antes, me la va a volver a dar ahora. Porque aquí lo importante no es quién me está saliendo al encuentro, sino quién está conmigo todo el tiempo. Está conmigo. Lo importante no es qué problema te está amenazando. Lo importante no es qué crisis te está tocando la puerta. No, es quién vive dentro de tu casa. Si Cristo está contigo, no importa qué prueba venga, vas a ver su victoria. Grite mi amén hoy. Se pueden sentar, gracias. Primero, escriba, sin miedo y con devoción. Primero, para enfrentar cada circunstancia. Para enfrentar cada circunstancia. El versículo 8 dice: cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido por rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Cuando David se dio cuenta de que lo iban a atacar en un momento bueno para él, no se asustó, no se fue corriendo, no se encerró a llorar como Elías. Recuerda que cuando Elías mata a los profetas de Baal, el fuego desciende. Le dicen, vea, Jezabel le manda a decir que lo van a matar. ¿Qué hace Elías? Se deprime y se va corriendo y se esconde. David no. David tiene una victoria en este momento y le dicen, viene todo un pueblo en contra suya. ¿Y sabe qué hace David? David vio con la visión correcta. Él no vio la prueba con los ojos naturales, porque cuando usted ve la prueba con los ojos naturales, usted está viendo lo malo que a usted le puede pasar. Pero cuando usted ve la prueba con los ojos espirituales, usted está viendo lo grande que Dios puede hacer. Otra vez, cuando usted ve la prueba con los ojos naturales, usted está viendo lo malo que le puede pasar. Pero cuando usted ve la prueba con los ojos espirituales, está viendo lo grande que Dios puede hacer. Por eso David dijo, pues ¿saben algo? Si ellos me van a buscar, no los voy a dejar llegar, yo los voy a ir a encontrar. Y dice la Biblia, David le salió al encuentro. Y cuando le hablo de no tener miedo y tener devoción, en este primer punto quiero que piensen esta palabra, porque es importante. Es la palabra actitud. Otra vez, actitud. ¿Sabe? Las batallas no se ganan en las circunstancias. Las batallas no se ganan con los actos. Las batallas se ganan en la mente. Y muchos de nosotros, por cualquier cosa, dañamos nuestra actitud. Cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosa nos aburre. Usted parece un sube y baja. De repente viene al culto, hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, la gloria es de Jehová de los ejércitos, aleluya. Y a los 8 días, ¿cómo está? Bien, para no preocuparme. Tenga actitud. ¿Qué es la actitud? Tener una buena actitud implica entender que si viene una prueba contra mí, yo no debo pensar y decirle, ay Señor, líbrame de las pruebas, líbrame de los momentos difíciles. Dios a nadie le libra los momentos difíciles, porque Dios no nos llamó a evitarlos. Dios nos llamó a saltarlos, a sobreponernos, a vencerlos, a fortalecernos en el Señor. Yo a ese amén le digo amén pecueca. ¿Sabe qué dice David? Salió al encuentro. Me encanta, me fascina.
¿Que me van a atacar? Listo, me van a encontrar. Y se fue con su ejército y los esperó. Digo, a ver, ¿cómo es? Eso se llama tener buena actitud. Mire, los problemas son como los perros bravos. Nunca se olvide lo que le voy a enseñar hoy. Otra vez, los problemas son como ¿qué? Como los perros bravos. Cuando un perro bravo sale a perseguirlo a usted, el peor error que usted puede cometer es correr. Porque si usted le corre al perro bravo, lo persigue, lo atrapa y lo muerde. Y si tiene rabia, usted puede morir. Cuando un perro bravo le ladra, quiere espantarlo, páresele de frente y diga, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y el perro se asusta y se va. Pero hay gente que ante las crisis y las dificultades huye. Se lloran, se lamentan. No, Dios quiere que este 2020 tú entiendas que si frente a ti se pararon 4 gigantes, más fuerte que esos 4 gigantes es tu Dios poderoso. Por eso dile, Señor, si vienen contra mí, por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo, pero no yo, sino ellos, porque Dios está. Alguien tiene que decirme amén en esta mañana. Levante las manos con una actitud de vencedor y diga conmigo, Dios pelea por mí. Tome una buena actitud, pero piense de manera correcta. No, Señor, tú como que te desactualizaste, tú no estás conmigo, tú no me quieres. No, Dios sí lo quiere. Lo que pasa es que a Dios le encanta formar a sus hijos. A Dios le encanta hacernos personas fuertes. A Dios le encanta hacernos personas inteligentes. A Dios le encanta despertar en nosotros creatividad. Dígame qué cosas no lo han llevado a usted a tomar decisiones importantes, sino los momentos de crisis. Pero deje de visionarlo como el lugar de su derrota y aprenda a entender que cada prueba que viene en su contra, lo único que está buscando es que la gloria de Dios se muestre más, hable más, se levante más. Usted no está solo, Dios está con usted. Dígame amén si lo cree. Pero déjeme mencionarle el segundo principio que le quiero enseñar. Y no solamente sin miedo y sin devoción para enfrentar cada circunstancia, sino en segunda instancia para caminar en la voluntad de Dios. Para caminar en la voluntad de Dios. Y esto es importante. El versículo 9 dice: los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios. ¿Qué hizo David? Diga conmigo, tomó una actitud. ¿Cuál fue la actitud de David? Alistó su ejército y fue y se preparó. Se puso en posición de guerra. David dio el primer paso. Porque hay personas aquí que no han visto la mano sobrenatural de Dios porque no han dado el primer paso. Señor, yo no sé qué hacer, a mí no me alcanza, Padre, yo estoy aquí colgado. Y tienen en su mente ideas. Dios les ha dado sueños de negocios, de emprendimiento, están ahí. No, Señor, tengo tanto susto, Padre. Mire, si Dios deposita en usted una visión, muévase. Este punto no estaba aquí, pero yo sé que el Espíritu Santo quiere hablarlo, y si es para uno me basta. Si Dios depositó en su corazón un sueño, créale a Dios y muévase. Es que me da miedo, a todo emprendedor le da miedo, mi hermano, pero confíe en Dios, que finalmente y a la larga lo posible lo hace usted, pero lo imposible lo hace Dios. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Tal vez para ti era este culto y por esta palabra recíbela. Confía. David dio el primer paso, estaba ahí. Y cuando estaba listo para pelear, no peleó, oró. Y dijo: Señor, ¿tú quieres que yo pelee con los filisteos? Vamos a leer la Biblia. Entonces David y sus tropas, versículo 10. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿los entregarás en mis manos? Y mire lo que le dice Dios: sí, papá, vaya, yo se los voy a entregar. Y el versículo siguiente, el 11, dice que David fue con sus tropas, llegó, peleó, y cuando ganó la batalla, ¿sabe qué gritó David? Dios lo hizo. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿quién bolió la espada? ¿Quién?
¿Quién? No, ¿cómo que Dios? ¿Quién movió la espada? ¿Quién dio la victoria? ¿Quién movió la espada? ¿Quién dio la victoria? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina en la voluntad de Dios, usted entiende que lo más poderoso no está en la punta de su espada, sino en la boca de Dios. Caminar en la voluntad de Dios implica que yo hago mi parte, pero Dios hace la suya y yo tengo que estar seguro que Dios está conmigo. Pero hay gente aquí que toma acciones, toma decisiones, no le consulta a Dios, no le pregunta a Dios, se mueven como vacas locas, van, negocian, compran, venden, no le dicen: Señor, ¿será que esto es tuyo? No, lo vemos tan bueno, lo vemos tan favorable, lo vemos tan agradable que poco nos importa lo que Dios piense, sino que nos vamos metiendo y decimos: bueno, pues finalmente Dios está conmigo, Él lo puede hacer. Pregunta: ¿David tenía razones para moverse por sus propias fuerzas? Claro que sí. David pudo haber dicho: bueno, yo antes maté a Goliat, ¿cómo no voy a ganarles ahora? Acabo de ser el nuevo rey de Israel, ¿cómo no voy a pelear? ¿Cómo Dios no me va a ayudar? Y con todo y eso se paró y dijo: no, antes de moverme voy a consultar la voluntad de Dios. Pero el gran problema de muchas personas es que ahora son tan espirituales, son tan cristianos, tienen tanta experiencia, saben tanto de los negocios que no le preguntan a Dios. Y a veces en lo que más sabes, donde más te has equivocado. Pastor, no nos regañe. Pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: escuche. Si es su esposo o su esposa y es terquito, péguele duro. Dígale, sáquele el aire y dígale: vea, si ve lo que yo tanto le he dicho a usted y no quería venir al culto. Espéreme, tanqueo. Una cosa es hacer la voluntad de Dios. Otra cosa es caminar en la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios lo puede hacer a veces, pero el que camina en la voluntad de Dios lo hace siempre. ¿Cuántos quieren que este sea el año de caminar en la voluntad de Dios? Mano arriba y dígame amén si usted es uno de ellos. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? Pues caminar en la voluntad de Dios implica que usted y yo tenemos que estar listos para el sí y para el no de Dios. Pero hay gente aquí que le encanta cuando Dios le dice sí, pero se estresan cuando Dios le dice no. Porque alguien te lo tiene que decir y yo te lo voy a decir. Cuando caminas en la voluntad de Dios, hay momentos donde Dios te dice no a cosas que a ti te gustan, a cosas que a ti te parecen buenas, a cosas que tú dices: yo con esto la resuelvo, pastor, ya, con este trabajo pago mis deudas y hago todo lo que necesito. Y Dios está gritándole: no, no, no. Sí, Señor, es el diablo que me quiere quitar la bendición, no me la voy a dejar robar. Y Dios no, y le pone pero. Si usted no, es que con mi Dios saltaré los muros. No, usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Uy, ese amén desaliñado. Usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Esta es una de las preguntas que los cristianos más me han hecho a mí en mi vida, y es la siguiente: ¿cómo hago yo para saber si Dios me está hablando? Ustedes dicen: Dios me dijo, pero yo no sé. Le voy a dar la respuesta. Si usted no tiene una vida de devoción, usted nunca va a aprender a escuchar a Dios. Porque Dios te habla cuando oras y cuando te refugias en la palabra del Señor, todos los días. Cuando usted tiene el hábito de orar y de leer la Biblia, hay días donde parece que Dios no habla. Es muy sencillo. Usted lo leyó, oró y se paró y dice: ve, sí, me siento bien, estuve en la presencia del Señor, pero hay como silencio. Pero cuando usted lo vuelve un hábito, hay momentos en donde Dios te quebranta y te hace llorar,
donde tu Biblia queda empapada en lágrimas y tu devocional también, porque sientes palpablemente la voz de Dios en tu corazón y en tu vida. Así que la voz de Dios no es como un relámpago que te dice sí, lo voy a hacer. No, Dios habla en lo íntimo de su presencia. Usted nunca podrá conocer la voluntad de Dios a menos de que aprenda a buscar todos los días la presencia del Señor. Entre más tú lo conoces, más tú lo identificas. Levante la mano los que se acuerdan de la vida antes del celular. Por favor, mano arriba. A ver, todos los viejos que estamos aquí, levante la mano los que vivimos en esa generación donde usted tenía que rascar la rueda del teléfono para llamar. Levante la mano, déjela arriba. Ahora déjela arriba el que alguna vez llamando a una casa saludó a la señora pensando que era la suegra, pero era el hermano de la novia. ¿No le pasó? Que uno dice, ay, ¿cómo está doña Marta? No, habla con Jaimito. Porque cuando uno no habla mucho tiempo con una persona, entonces es difícil reconocer la voz de esa persona. Otra vez, cuando no hablas mucho tiempo con una persona, es difícil reconocer la voz de esa persona. Pero cuando usted permanentemente está hablando, todos los días está hablando, yo no sé si a usted le ha pasado, un día mi esposa me dijo, ay, yo me asusté en el trabajo. Le dije, ¿por qué? Porque oí la voz de alguien y pensé que eras tú. Le dije, mija, eso es un espíritu que te está cuidando. Pelas. Porque cuando tú reconoces la voz de Dios, vas a ver cómo Dios te habla a través de la prédica, te habla en la palabra, te habla en la oración. Mire, a mí Dios me habló a través de un impío hace unos días. ¿Le cuento? Lo voy a contar. Yo estaba en un apartamento viviendo, rentado, por 4 años. Y durante 4 años no molesté a la inmobiliaria para nada. Para nada es para nada. Si algo se dañaba, yo lo arreglaba. Así, chévere. Hermano, míreme a los ojos. Si usted está con la inmobiliaria, no haga eso. Llegó la hora de entregar el apartamento. Fueron de la inmobiliaria. Estoy orando por ellos para que Dios los tenga en fuego lento. Me dijeron, hay que hacer esto. Ya, bueno, listo, yo lo hago. Lo hice todo. Eso me costó un dinero representativo. En diciembre, fin de año, cierre. Para mí la Navidad no es nada. Yo eso no le como cuento ni vaina. Yo tampoco, pero yo tengo 2 hijos que no quiero que sean así de amargados, pues son niños. Entonces yo no le puedo decir a mis hijos el 25 de diciembre, regalo para qué en la bobada, en enero les compro, vea. No, yo sí, allá usted, yo no. Entonces yo a mis hijitos les quería dar un regalo, quería hacer muchas cosas, pero empezó la prueba y entonces eso me representó un dinero bien grande. Además me dice la inmobiliaria, y tiene que dejar pago de una vez los servicios del siguiente mes porque se pagan atrasados, pero tiene hasta mañana para pagarlos. Y era un dinero representativo y yo no lo tenía. Listo, me lo conseguí. Estaba en el banco a punto de consignar. Yo mismo le mostré al de la inmobiliaria que en la sala de mi casa, donde hay un espejo muy grande, el espejo tenía una astillita de este tamaño. Yo se la mostré. Eso no se notaba. Yo mismo fui, lo llevé y le dije, venga, le muestro algo. Este espejo tiene esta astilla. Quiero que por favor le diga al dueño que si él me permite repararlo, ponerle algún tipo de decoración, sobremarco, algo para que no perdamos todo este espejo. Además es muy costoso, costaba casi $1.000.000 de pesos. No por el tamaño del espejo, sino por la instalación, porque era un 4º piso y no cabía ni por el ascensor ni por las gradas. Ah, bueno señor, yo le aviso. Nunca me avisó. Y cuando yo estaba en el banco consignando, me llegó un mensaje y me dice la inmobiliaria, don Juan Pablo, que tiene que pagar el espejo. Y tiene hasta el lunes 30 de diciembre. Y si no lo tiene puesto el lunes, le cobramos otro mes, casi $1.000.000 de pesos de arriendo.
Entonces yo quería poner en el carro cansado del camino y ponerme a llorar. Le empecé a preguntar muchas cosas a Dios y me dio rabia, mucha rabia. Porque dije, Señor, no los molesté para nada. Y ahora no solamente me están molestando, sino que me están llevando. Mira, hasta hablé con la abogada de la iglesia, que es amiga mía. ¿Qué puedo hacer, Martica? Y ella me dio una orientación. Yo los quería demandar. Y me empecé a preocupar. Eran muchos gastos, muchos gastos. Dios me había bendecido con algo y ese algo se estaba acabando. Se acabó y ahora me faltaba más. Y dije, Señor, ¿y ahora qué? Pero cuando tú aprendes a caminar en la voluntad de Dios, tú sabes. Esta frase es un cliché, pero hoy hay gente que la necesita. No hay mal que por bien no venga. Otra vez, no hay mal que por bien no venga. Entonces, mira el panorama. Todos esos gastos. Viene mi esposa y me dice, mi amor, ¿sabes qué quiero yo de regalo de Navidad? Y le dije, ¿qué? Un tratamiento para la carita. Esos tratamientos dermatológicos. Yo voy a averiguar el tratamiento. $500,000 Ay, pero ¿por qué se asusta si eso no es nada? Dígame. Vea, la gente cachetuda dice amén. Diga amén. Para Dios eso no es nada, pero en medio de una crisis es mucho, ¿sí o no? Yo decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo me cogía la cabeza. Yo decía, Padre Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Un día antes. ¿Cuándo? Un día antes viene el milagro del Señor. Todas las empresas a donde había llamado me habían dicho, le podemos hacer eso después del 10 de enero. Dije, me van a cobrar el mes. No se podía un día antes. Conseguí la empresa que lo hacía. Viene alguien y me dice, mira, quiero honrar y quiero bendecir tu vida, toma esto. Y cuando llegó la bendición, no solamente pude pagar todo lo que necesitaba pagar, salir de todo lo que tenía que salir, sino que además me quedó. Y le dije a mi esposa, mi amor, acompáñeme a Cutis. La llevé a Cutis y le compré todas esas vainas que quería. La semana pasada entregué ese apartamento y cada vez que paso por ahí no quiero ni verlo. En algún momento quise y le oré al Señor que me diera la oportunidad de con una oración estallar ese vidrio, pero ya se me quitó eso. Ya me salió eso del corazón. Y sabe que pude ver en ese momento que Dios me dijo algo y me dijo, quiero que entiendas, mi hijo, que cuando tú pases por momentos difíciles en este año, quiero que entiendas que tú no dependes de tu salario, tú no dependes de tus fuerzas, tú no dependes de lo que puedes hacer, tú dependes de mí. Por eso quiero que cierres y abras el año dependiendo de mí. Cuando caminas en la voluntad de Dios, vas a verla. Alguien gríteme amén si lo cree, por favor, y alabe el nombre de Cristo con gozo. Dependemos de Dios. Y eso es justamente lo tercero. Escriba, para mantener la dependencia de Dios. No solamente para caminar en la voluntad de Dios, es decir, estamos en medio de la senda de Dios, sino en tercera instancia, dependemos de eso. Dicho de otra manera, si te sales de la dependencia de Dios, la vida te colapsa. Otra vez, si te sales de la dependencia de Dios, la vida te colapsa. Otra vez, si te sales de la dependencia de Dios, la vida te colapsa. Levante la mano el que ha manejado en una ciudad desconocida, sin GPS. Muy bien. Hace muchos años fui a la ciudad de Medellín y íbamos a ir a un matrimonio en un sector cercano a Medellín que se llama Bello, municipio de Antioquia. Los paisas son muy amables y cuando uno les pregunta por una dirección, ellos no solamente le dan la indicación, sino que lo llevan. Entonces el señor al que le dije, vea por dónde llego a tal lugar, me dijo, sígame, mijo. Él arrancó en su taxi y yo iba detrás de él. Y si él doblaba a la derecha, yo me metía.
Y si él doblaba, yo doblaba a la izquierda. Para donde el Señor iba, yo me iba. Si él aceleraba, yo aceleraba más. Yo no lo quería perder. Eso se llama dependencia. Él sabía a dónde iba y yo sabía a dónde quería llegar. Pero la dependencia no se concentra en por dónde estoy yendo, sino hacia dónde estoy yendo. Otra vez, una vida dependiente no se enfoca en por dónde estoy yendo, sino hacia dónde quiero llegar. Otra vez, una vida dependiente no se enfoca en por dónde voy, sino a dónde voy. Entonces, quien depende de Dios es como si Dios le dijera: sígame, yo lo llevo. Señor, quiero tener una familia bendecida, sígame. Y arranca usted detrás de Dios. Y si Dios doble, y si métase por ahí, y dio una curva, y usted se ve como feo, hágale, que usted no está ahí, usted es para dónde va. Pero hay gente que se le suelta la dependencia de Dios. Dice: no, este camino no me gustó, me voy por otro. Cuando usted se suelta de la dependencia de Dios, es donde usted comete los peores errores de su vida. Siéntese a pensarlo y verá. Cuando usted ha dejado de orar, cuando usted ha dejado de vivir una vida espiritual, cuando usted ha dejado de agradar a Dios, cuando usted se sienta con su familia y salen ofreciendo trago y dicen: vamos a tomar, y usted dice: ay, ¿por qué no? Estamos en diciembre, uno al año no hace daño. Usted se sale. Y es donde empieza a ver cómo la vida le colapsa. Porque una vida en pecado jamás puede alcanzar propósitos eternos. Otra vez, una vida en pecado nunca podrá alcanzar propósitos eternos. Hermano, aprenda a depender de la voluntad de Dios, no del qué dirán de la gente. Ay, pastores, que si me dicen y si me dicen. No, mi hermano, primero es agradar y obedecer a Dios en la vida, y vas a ver la victoria y el favor de Dios. Alguien tiene que decirme amén en este lugar. Camine en la dependencia de Dios. Mire, Dios innova, Dios es creativo, a Dios le gusta. Dios no siempre hace las cosas iguales, por eso dependa de Él. Veo dos casos en la Biblia muy especiales. El primero es con Moisés. Cuando el pueblo tenía sed, Dios le dice: pégale a la piedra. ¡Pra! Que te le pegó y salió agua. Pasaron años, muchos años, y el pueblo vuelve otra vez a quejarse: tenemos sed. Y Dios le dice: háblele. ¿Y sabe qué hace Moisés? Por más de que le pegó, no hacía nada, porque ese día Dios se le dio la buena voluntad de hacerlo diferente. Por eso no se confíe. Hay gente que dice: no, es que yo sé cómo se mueve Dios en estos casos. No. Aprenda a depender de la voz de Dios, mi hermano. Dios le gusta que nosotros dependamos de Él. A Dios le gusta que se respeten las instrucciones que Él da. Una frase que leí en estos días me pareció muy oportuna para esta prédica: vaya paso a paso y evitará el retraso. Otra vez, vaya paso a paso y evitará el retraso. ¿Ha visto esa gente que le da por armar muñecos de los hijos sin ver las instrucciones? Los dejan mal armados, le quiebran la patica. Porque a Dios le gusta que respetemos los procesos. Otra vez, a Dios, porque el que respeta los procesos desarrolla una de las características más lindas del fruto del Espíritu Santo: paciencia. Pero la gente que no respeta los procesos es la gente que le gusta que las cosas pasen ya. No, este 2020 no va a ser el año. Sí, yo sé que nos gustan esas prédicas de Dios te va a acelerar, Dios te va a dar. Sí, todo eso está bien, pero Dios no siempre acelera. Dios se toma el tiempo cuando se lo quiere tomar y cuando sabe que usted lo necesita. Punto. Eso de que este 2020 Dios te va a acelerar y lo que te iba a tardar 20 años te va a tardar uno. No, mi hermano, sáquese eso de la cabeza. Sí, hay veces donde Dios acelera, pero Dios acelera cuando usted está formado. Si usted necesita formación, Él a nadie lo acelera. Él se toma el tiempo de formarlo, porque Dios lo prefiere a usted formado que bendecido. ¿No ve que usted bendecido sin formación pierde la bendición? Otra vez. Entonces, Dios innova. Y con David no fue la excepción. Dice el versículo número 13. ¿Qué hizo David? Destruyó a los filisteos. ¿Está conmigo? Les ganó, los venció. Y no solamente los venció, los volvió a humillar. El versículo 12 dice que les hizo sacar todos los ídolos que llevaban a la guerra. Tiren todos sus ídolos ahí, y delante de ellos se los destruyó. Como quien dice: señores, ustedes no están metiendo conmigo.
Ustedes están metiendo con Jehová de los ejércitos. Punto, perdieron. Despachó los reos de guerra. Y mire lo que dice el versículo 13. Vaya conmigo a la palabra. Versículo número 13. A ver, aquí está mi Biblia. Dice: poco tiempo después, los filisteos volvieron. Diga conmigo, volvieron. Dígale que tiene a su lado, volvieron. Vamos, míralo a los ojos, dígale, volvieron a molestar. Y dice la palabra: y de nuevo hicieron una incursión en el valle. O sea, estos pelados están pero ensañados en contra de David. Que así son los problemas, ¿no le ha pasado? Uno ya los venció, ¿y qué hacen? Vuelven. Ya tentación, te vencí, pasé el año invicto, no consumí marihuana, aleluya. Y en enero vuelven otra vez a ofrecerle. Aleluya, amén, por ese grito de júbilo. Volvieron. Y una vez más David le preguntó a Dios. ¿Ve? Eso se llama dependencia. Hay gente aquí que se mete en problemas por confiada, porque Dios le dio la victoria. Viene el problema y dice: voy a saltar los muros. No, mi hermano, hoy quiero que usted aprenda algo y guarde en su corazón. Cada vez que entre en un momento difícil, antes de llorarle a medio mundo, llórele a Dios y dígale: Señor, dime qué quieres hacer, dime qué quieres que yo haga, muéstrame la respuesta. Y se va a dar cuenta cómo su visión va a mejorar, porque usted no depende ni de su quincena, ni de su salario, ni del gota a gota, ni del amigo, ni del exterior. No, mi hermano, yo quiero que usted entienda que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si algo Dios te va a enseñar este 2020, es que a veces intencionalmente te va a cerrar todas las puertas humanas para que la única que se te abra sea la de los cielos y veas la gloria y el poder de tu Dios. Tú y yo no dependemos de un ídolo, tú y yo no dependemos de una estatua, tú y yo no dependemos de un dólar doblado en la billetera, tú y yo no dependemos de una penca de sábila, tú y yo no dependemos de la buena o de la mala suerte. No, tú y yo dependemos del creador de los cielos y de la tierra, que venció la muerte, la enfermedad, y todo es posible para él. Grite mi amén, por favor. David ora y Dios le dice: no los ataque de frente, rodéelos. Le dio la estrategia, le cambió los planes. Y esta palabra es para alguien aquí. Hay gente aquí a la que Dios le va a cambiar los planes. Yo quería hacer esto y dice: no, vamos a hacerlo así. Ay, Señor, pero eso está muy raro. Haga caso, déjese guiar, obedezca. Que cuando Dios le cambia los planes, es para enseñarle a usted que no es a su manera, ni en sus fuerzas, ni por su conocimiento, sino por la mano poderosa de Dios. David obedeció y se dejó guiar, como ese paisa que dobló y se metió en una cantidad de curvas. ¿Usted cree que yo me acuerdo de las curvas? Yo ni sé por dónde me metí, pero sí sé a dónde llegué. Lo mismo va a pasar en tu vida. Tal vez vas a olvidar todo el proceso difícil por el que caminaste. Vas a decir: Señor, yo ni sé por dónde me metí, ni sé cómo salí de esa crisis, ni sé cómo salí de ese desierto, ni ahora ni me acuerdo cómo resolví eso. Pero de lo que sí me acuerdo es que tú nunca me abandonaste, que tú siempre estuviste ahí, Señor, que tú siempre mostraste tu gloria, que tú siempre. Eso es lo que hace a alguien cuando depende de Dios: entender que no es el camino, es el destino lo que Dios te va a dar. Por eso dile: Señor, gracias, y voy a depender de ti. Si usted es uno de ellos, alabe a Cristo y diga amén en esta preciosa mañana. Dependemos de Dios. Pero a veces queremos cambiar los planes de Dios. A veces queremos movernos a nuestra conveniencia. Y si alguien sabe lo que nos conviene, es precisamente Dios. Pero a veces, por eso a veces nos quita lo que pensamos que nunca nos iba a quitar. Aleja de nuestro camino lo que pensamos que nunca se iba a alejar. Porque quien vive en la voluntad de Dios siempre se llevará sorpresas en su vida. Pero vuelvo a la palabra rema de esta mañana: no hay mal que por bien no venga. Esa no es la palabra rema. Yo antes me preocupaba mucho cuando algo se salía de mi control, porque
Suelo ser una persona muy perfeccionista en lo que hago. Suelo ser una persona que si todo no está en el punto, no me lanzo. Y cuando algo se descuadra, me afecto mucho. Pero he aprendido que cuando algo se descuadra de lo que yo tenía cuadrado, si yo estoy bien con Dios, todo va a funcionar. Otra vez, si yo estoy bien con Dios, todo va a funcionar. Y a veces hay cosas que se alejan de tu vida y te sientes mal, y hoy quiero que agradezcas y le digas: Señor, si quitaste esta persona, si quitaste este trabajo, si quitaste este contacto, si esto se desacomodó, es porque algo nuevo tú vas a hacer, Dios, punto. Eso se llama tener una visión correcta. El último versículo de esta cita dice, versículo 16 y 17. Dice: entonces David hizo lo que Dios le ordenó. Hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así, la fama de David se extendió por todas partes, y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. Amén y amén. El éxito de David se llamó depender de Dios. Era un tipo con devoción y sin miedo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Pero espérese, que Dios esté conmigo. ¿A quién hay que matar? A Goliat, lo matamos, pero que Dios esté conmigo. Actitud y devoción. Hay gente que pide mucho: Señor, yo sé que tú estás conmigo, y oran y oran y oran, pero no tienen actitud. Y hay otros al revés: tienen mucha actitud, pero poca devoción. Este es el año de orar. ¿Me escuchó? Este es el año de orar. Este es el año de leer la palabra. Este es el año de congregarnos. Este es el año de vivir en santidad. Este no es el año de tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Este no es el año de tener ropa para cultos y ropa para discotecas. No, mi hermano. Eso ofende a Dios. Este no es el año de guardar cajetillas de cigarrillo entre las camisas. ¿Por qué ponen a predicar a ese pelado? ¿Por qué? Devoción, devoción, devoción. Yo quiero que me entiendas esto: cuanto más amas a Dios, más lo agradas. Ay, pero es que la iglesia me está condicionando. No, esto no es cuestión de condición. Yo quiero que usted entienda que aquí no le estamos infundiendo ley, aquí le estamos infundiendo amor y pasión por Dios. Quien está apasionado por Dios no se unta en el pecado. Quien está apasionado con Dios se equivoca una vez, pero se arrepiente y se levanta. Quien está apasionado por Dios vive para agradarlo a Él, y quien lo agrada a Él ve la victoria. Todos aquí queremos una vida en victoria. Todos aquí queremos que nos vaya bien. Empiece por agradar a su Dios, y va a ver el poder y el amor y la manifestación poderosa de Dios en su vida. Que este 2020 Dios abra los cielos, pero usted abra el lugar secreto en la presencia del Señor. David hizo muchas hazañas. Déjeme terminar con esto. El capítulo 11 de Crónicas nos dice que un día David se enamoró de un territorio. Se llamaba Jebús. Era una fortaleza. Era una ciudad muy bonita, con murallas. Porque en ese momento habían dos regiones. Una se llamaba Silo y otra se llamaba Galad. Y en Silo estaba el tabernáculo, el mismo tabernáculo que Moisés había construido, el mismo. Muchos años ahí estaba. Era el lugar de adoración. Pero en la otra región estaba el reino político, la casa de Saúl, el palacio de Saúl. Pero cuando David se volvió rey, él dijo: no, esto no me gusta. Yo quiero algo nuevo.
Porque cuando usted tiene visión, usted siempre sueña con algo más. Y eso no se llama, y la ambición no es mala. La ambición en Dios no es mala. Usted puede soñar con más. ¿Alguien puede decirme amén? Porque yo siento en mi corazón que aquí hay gente sentada que Dios los ha estado empuje y no han querido. Pero hay gente aquí que no, mire, hay gente que está cansada de trabajarle a las empresas, está cansada. Dios te va a bendecir y te va a dar ideas y te va a dar creatividad y te va a ungir y vas a darle trabajo a muchas personas. No lo dudes, cree en Dios. Yo sé que esto no es para todos. Hay gente que está feliz en su empresa, gloria a Dios, eso no está mal, ni es pecado. Pero estoy hablando con gente que tiene sueños en su corazón y está ahí sentada esperando que Dios haga lo que le toca hacer a usted. David vio esa ciudad y dijo, me gusta. ¿Y sabe qué dice la Biblia literalmente? Escuche. Y David entró a la ciudad de Jebús, tierra de los jebuseos. Y cuando David iba a entrar, los jebuseos se jactaron y dijeron, ¿qué va a hacer usted aquí si esto tiene fortalezas? Y la Biblia, sin muchos detalles, dice, David la tomó. Y desde ese entonces hasta el día de hoy es conocida como la ciudad de David. ¿Sabe qué hizo David en esa ciudad? En su ciudad construyó su palacio y en su ciudad levantó el tabernáculo de Dios. Jebús nunca jamás iba a ser conocido como Jebús. Jebús hasta el sol de hoy tiene un nuevo nombre, se llama Jerusalén. Y los profetas escucharon el nombre que Dios le dio a esa ciudad. Dios no la llama Jerusalén, Dios la llama Sión, la tierra prometida. ¿Sabe qué hizo esa ciudad tan grande? Que David dijo, yo quiero eso para mí, pero yo no voy a reinar ahí solo. Esa no va a ser mi ciudad. Ese va a ser el lugar más sagrado de la tierra, porque ahí voy a construir. Él no lo pudo hacer. Pero cuando usted lee la Biblia, el que pagó la construcción de ese templo fue el propio David. Y hasta el día de hoy reposan las ruinas de un templo que será reconstruido en una ciudad que antes era de una nación pagana y hoy le pertenece a los hijos de Dios, por un hombre que entendió que no tenía que tener miedo y sí tenía que tener mucha devoción.